Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la penúltima charla del ciclo de charla del Magíster de Negocios Digitales. Hoy día tenemos a Andrea Nieto. Les cuento un poco de Andrea. Andrea es ingeniera civil en informática de la Universidad de Concepción. Ella es MBA de la Universidad de Melbourne en Australia y de la Universidad de Chile. Andrea ha trabajado en varios magíster como profesora, también ha trabajado como profesora en la Escuela de Informática de la Universidad Diego Portales y en otras más. Ha sido profesora guía de muchísimas tesis, más de 100, estoy sorprendido. Y ella también es emprendedora, tiene una empresa consultora de transformación digital y desarrollo de productos tecnológicos, de e-commerce, tiene como varios, digamos, aristas vinculadas a este programa, por eso ella está aquí con nosotros. Y ella en particular nos va a ayudar con una charla sobre el tema de transformación digital y un poco orientado hacia ¿cuál es el propósito y para qué nos sirve elaborar un plan de transformación digital? Su charla se llama Consideraciones para liderar un proceso de transformación digital, si no estoy equivocado. Y justamente aborda uno de los puntos centrales del programa, que es la rama justamente de los ajustes que hay que hacer a una empresa, una actividad que está haciendo modificaciones para poder implementar un nuevo modelo de negocio digital. Así que con esto le doy las gracias a Andrea y le doy el pase para que pueda iniciar su charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Buenos días a todos y a todas los que se están conectando. Voy a proyectar una presentación. Ok, ahí deberíamos estar viendo. Bueno, muy buenos días. Buenos días, buen miércoles. Yo primero lo que quiero contar un poco es que desde dónde yo preparo esta charla y desde dónde hablo, ¿ya? Em, Como decía Jonathan, mi experiencia, mi perfil base, que es como lo que te marca para adelante en la vida, es un perfil de ingeniero civil informático, bastante orientado a lo técnico, a la programación, programando por ahí al principio de los tiempos en Lotería de Concepción, programando en C++, un perfil muy técnico, muy orientado a la parte técnica de la informática. Después de un tiempo de trabajar en algunas empresas, tuve la oportunidad de hacer el magíster en negocios globales, que en esa época financió Minera Escondida, y eso me permitió hacer un par de MBAs, como decía Jonathan. Y un poco esos MBA cambian completamente mi rumbo profesional y lo vuelven mucho más orientado a negocio, ¿ya? De alguna manera, ese cambio de paradigma que sucede en mi formación pasa a ser de perfil muy técnico a un perfil más bien híbrido que de alguna manera he ido conjugando tecnologías con negocios. Y se agrega de alguna manera una tercera patita a este perfil cuando yo quedo embarazada, soy mamá de 2 hijas. Y cuando sucede esto en mi vida, entonces tuve que buscar alguna manera de trabajar como de manera freelance o por horas. Y me vuelco mucho, durante muchos años, a ser profesora universitaria. Y entonces de ahí, un poco lo que decía Jonathan, la experiencia académica, liderando tesis principalmente de posgrado, orientados a planes de negocio. Entonces, hoy día lo que les voy a contar es desde esas tres partes, desde la parte educativa, desde la parte tecnológica más dura y también desde la parte de negocio. Y por ahí también tuve alguna experiencia gerenciando áreas de recursos humanos, así es que también puedo un poquito aportar desde ahí. Bueno, es un título bien genérico y voy a avanzar un poquito.
pensando un poco en cómo cuando yo voy a una charla, yo digo, bueno, ok, hay un título, pero me gustaría como empezar a bajarlo a tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entendemos por transformación digital? Primero? Porque si vamos a hablar de hacer un plan de transformación digital en la organización donde yo pertenezco, o para una organización externa donde yo voy a asesorar una transformación digital, entonces debo entender más o menos de qué estamos hablando. Y aquí tomé un par de definiciones que, em, que las saqué de algunos sitios que me parecían interesantes. Solo para abrir el abanico, porque en definitiva hay muchas definiciones de todo, ¿no? Y cuando uno es profesora, lo primero que le presenta a los alumnos es como, ¿qué entendemos con los conceptos? La manera concreta de ir definiendo términos para poder después hablar el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué entendemos? Podríamos entender como la adaptación de una organización en su conjunto a un modelo de relación digital, ¿cierto? Que se aplique de una forma eficaz, eficiente dentro de una organización como hacia afuera. O sea, no solo pensando en la organización internamente, sino hacia afuera, porque en definitiva una organización sola internamente no existe, ¿no? Existe en la medida que interactúa con el resto del mundo. Es decir, y acá remarqué a propósito esta palabra, con clientes, proveedores, distribuidores. Y la segunda definición tiene que ver con lo que le sucede cuando las empresas adoptan nuevas e innovadoras maneras de hacer negocios, con base o basándose en las nuevas tecnologías, en los avances tecnológicos. Es decir, pareciera que es un proceso más bien de cambiar algo por algo distinto, usando herramientas digitales, y este proceso en donde se van adoptando las tecnologías y los posibles cambios culturales. Y de nuevo remarqué esa palabra a propósito, porque un poquito más adelante vamos a ver que las relaciones y la cultura organizacional es lo más complejo, digamos, al tratar de avanzar en una transformación en una organización, mucho más que la parte tecnológica. Algo muy importante, y aquí voy a avanzar un poquito, es que estamos hablando de transformación digital para organizaciones, ¿ya? Y organizaciones en el amplio sentido de nuevo de la palabra, entendiendo organizaciones como empresas, desde MIPES hasta corporaciones grandes, pensando también en instituciones del Estado, organismos públicos. Cada organismo, si usted es público, si uno va a sus sitios web, probablemente tienen algo declarado con respecto a la transformación digital, y si no, hay lineamientos generales de los gobiernos que empiezan a ser bajados paulatinamente a cada uno de esas instituciones. Hablamos también de organizaciones no gubernamentales y no podemos olvidarlas, ¿no? Fundaciones, ONGs, ¿cierto? Privadas, voluntarias. Y también hablamos de cooperativas, por ejemplo, entendiendo que la cooperativa tiene una manera distinta de administrar que las empresas. Entonces por eso lo separo, ¿no? Lo separo un poco. También con el fin que tiene una cooperativa versus una empresa. Pero bueno, hablamos de todo este tipo de organizaciones. Y hay algo que uno cuando parte hablando de transformación digital para una organización, hay que mirar antes de cualquier cosa, es identificar esta organización en qué momento nace. ¿Nace en la era donde había Internet o nace previo a Internet? Y eso marca muchísimo, porque si ustedes piensan en una empresa, en una corporación como Uber, que nace en el año 2009, donde las tecnologías ya estaban muy desarrolladas, estos modelos, ¿cierto?, de dos colas que se llaman, donde yo uno oferta con demanda, ya se empezaban a generar, es decir, ya no era una novedad en algunos países. Es súper distinto nacer digital, en definitiva, versus a transformarse a algo digital, al menos en canales y en procesos distintos,
Como por ejemplo puede ser una corporación como Walmart, que es un supermercado de, ¿no es cierto?, como se dice, brick and mortar, es decir, mucho edificio, mucho activo físico, tangible, ¿no? Que nace en 1962 y es su proceso de transformación entonces muy distinto. Walmart no nace digital, se tiene que transformar. Mientras que corporaciones como Uber ya son bebés que nacen con esta tecnología. Es como cuando uno ve a los niños y dice, oye, los niños de hoy se manejan como si fueran una extensión de sus brazos, los celulares. Bueno, esa es más o menos la diferencia con respecto a generaciones anteriores que, por lo menos en mi caso, conocimos Internet cuando ya éramos adolescentes, eh, más o menos ya entrando como a la adultez temprana, quizás. Otra cosa importante es a qué áreas funcionales aplica. Y en este sentido, cuando hablamos de transformación digital, la verdad es que aplica a todas las áreas funcionales. No tiene que ver con TI necesariamente, ¿no? A eso es lo que quiero apuntar. Es como a que entendamos que cuando uno habla de aplicar un plan, que ya vamos a ver algunos ejemplos, uno habla de intervenir la organización completa. Desde el nivel estratégico, porque hay que replantearse probablemente los modelos de negocio, pasando por el nivel operativo, porque probablemente tenemos que reanalizar los segmentos de mercado y las maneras en que comercializamos, y por lo tanto pueden aparecer productos y servicios nuevos o una reinvención de los productos o servicios que venimos comercializando. Y por lo tanto eso va a tener impacto en las operaciones, ¿no?, de la empresa. Como también va a impactar a todas las áreas de soporte, gestión, entendida como control de gestión, las áreas financieras, tesorería, contabilidad y recursos humanos, por supuesto. Entonces, cuando uno mira todas estas áreas funcionales, uno entonces ya empieza a pensar, parece que hacer transformaciones e incorporar tecnologías o cambiar unas por otras impacta en el negocio completo. Y entonces eso cambia un poquito la visión desde que la transformación digital la debe liderar, por ejemplo, un área de informática, ¿no? Y ya vamos a llegar un poquito más adelante a eso. Bueno, y siguiendo con los grandes principios o lineamientos que debemos considerar antes de plantear un esfuerzo de transformación. Lo primero es que cuando diseñamos un plan de transformación digital, tenemos que tener valga la redundancia, un plan. Es decir, se hace un roadmap de implementación y se genera una carta Gantt, en definitiva, un plan de trabajo para lograr este plan. La organización, por lo tanto, debe abrirse al cambio y a la innovación. Las soluciones digitales normalmente se aplican, como vimos recién, a todas las áreas funcionales. Ya voy a mostrar un ejemplo más adelante. Y hay que un poco olvidarse de que solo es válido para ciertas áreas. Por ejemplo, comunicaciones, marketing y venta. Es mucho más profundo. Los canales de comunicación deben establecerse con todos los interlocutores, internos como externos. ¿Cierto? Como habíamos dicho, la empresa vive en un mundo no solo de ella, sino que la empresa está puesta en el mundo, digamos. Y por lo tanto tiene que intercambiar y lograr esta comunicación con los clientes, con los intermediarios, con los colaboradores, con los proveedores. Y la mejora de la experiencia de los clientes debería ser el objetivo principal que se establezca como parte de esta estrategia digital. ¿Ya? Ya les voy a mostrar un ejemplo de algo así. Y por lo tanto, si a ustedes
les toca o ustedes ven que hay alguna organización que va a abordar un plan de transformación, entonces hay algunas cosas que hay que considerar. Y acá marqué en rojo las más importantes, ya están al último, pero son las más importantes. Lo primero es que debe haber cierta experiencia en lo digital, porque si no, si la persona que lidera o el equipo que lidera una transformación en una organización no conoce las tecnologías aplicadas a esa industria, bueno, es difícil que pueda plantear, ¿no? Plantear cuáles serían las soluciones posibles para cada caso. Luego, además, este equipo o persona que lidera el plan debe ser hábil trayendo, rescatando, procesando y transformando los datos que van a ser insumo para entender cómo podríamos modificar el modelo de negocio o los modelos de negocio. Además, hay algo muy importante que es la facilidad de trabajar en equipo. Debe darse una capacidad de trabajar en equipo y de liderarlo. Y acá creo que es súper importante recalcar que si ustedes visualizan que en el liderazgo de un plan, puede ser que ustedes visualicen que hay muchos egos de por medio. Voy a dar un ejemplo. En unas empresas de retail, el gerente de TI, por ejemplo, que le toca hacer este plan y liderar este plan de transformación digital, puede ser que no esté pensando en el negocio como tal, sino en que su área sea la mejor área de la empresa. Entonces, creo que hay que mirar muy bien eso y observar que si eso es un caso, por ejemplo, entonces hay que hacer algunos cambios en el liderazgo. Acá no se trata de que el área de informática de una empresa se luzca o de que sea la mejor área. No se trata de egos en el liderazgo, ¿no? Y eso es importante que los líderes puedan darse cuenta de eso. Lo otro es la mejora continua. Es la necesidad permanente de estar actualizado, además, con las nuevas tecnologías y con la manera de mejorar. Entonces, acá hay un montón de metodologías, ¿no? Que se ocupan hoy día. Por ahí también se habla de excelencia operacional, metodologías, las 5S, Kaizen, para poder estar en este ciclo de mejora continua. Y las últimas dos consideraciones que a mi parecer son las más importantes son la capacidad de pensar estratégicamente y la destreza hacia entender al cliente. Y yo creo que estas están unidas totalmente, porque cuando uno plantea, no, hay que hacer un plan de transformación digital, ya, ok, ya, entendemos que tenemos que hacer un plan de transformación digital por muchas razones, puede suceder eso, ¿no? Pero lo que hay que hacer en ese momento es primero tratar de escuchar al cliente, es decir, entender el viaje del cliente. A veces se llama Customer Journey, algunos le llaman, y eso se puede hacer de distintas maneras. Y les voy a mostrar un ejemplo en un momento. Y esta capacidad de pensar estratégicamente tiene que ver con lograr entender al cliente, sus necesidades, y entender que los modelos de negocio que veníamos adoptando puede ser que ya no sean los que se requieren y que por lo tanto hay que cambiar, ¿no? Y entonces hay que tener esta facilidad de dejar ir modelos de negocio que quizás ya no están tan actualizados y rearmar nuevos. Y en ese sentido, la cultura organizacional entonces se vuelve muy importante, porque el 93% de los ejecutivos de esta encuesta que se hizo
en el 2019, cree que el mayor obstáculo para convertir sus empresas, digamos, en una organización que está como dirigida por datos o que de alguna manera sea una organización más bien transformada digitalmente, se encuentra en los procesos y en la cultura organizacional de las personas, y no en la tecnología. Les quiero contar un par de casos reales, como para bajar estas consideraciones a algo más tangible, ¿no? Porque a mí lo que me pasa siempre como profesor es que uno puede exponer conceptos teóricos, pero creo que la mayor riqueza de lo que uno puede contar a sus estudiantes tiene que ver con la experiencia real. Y entonces les quiero contar un par de ejemplos en donde en el primero, bueno, los dos ejemplos son casos reales, ¿ya? En el primer ejemplo, hablamos de una empresa exportadora chilena, una empresa pequeña, que exporta productos del mar frescos y congelados a países de Asia y América del Norte, principalmente Japón, en Asia. Y les voy a contar un poco de cómo ellos abordaron un plan de transformación digital. Y el segundo caso, que también es real, tiene que ver con la industria de EduTech o EdTech o tecnologías para la educación, en donde a raíz del estallido social y la pandemia se produjo una transformación forzada por ahí por marzo del 2020. ¿Ya? Y entonces voy a partir con el primer caso. Este es un caso que me tocó, digamos, acompañar a uno de los gerentes de la empresa a poder entender cómo podía hacer, cómo podía crear una ventaja competitiva. De hecho, así partió la conversación. Necesitamos crear una ventaja competitiva con respecto a nuestros competidores, o si no, vamos a terminar peleando por precios, compitiendo solo por precio. Y en ese discurso inicial de no quiero competir solo por precios, ¿cierto? Había harto de no quiero meterme en este océano rojo donde en realidad lo único que importa es el precio final y no logro agregar ningún otro valor a mis clientes. Y estos clientes no son chilenos, entonces además tengo que hablar con ellos porque no conozco muy bien. Lo único que me decía esta persona era, yo conozco a mis clientes cuando hay un reclamo, pero no sé mucho más de ellos. Entonces, lo que hicimos en este caso, hace poco, eso fue hace muy poco, fue abordar este plan de transformación digital para esta empresa en particular, partiendo por entender el mercado. Y acá, esta lista de 5 objetivos fueron los objetivos que nos planteamos. Este además fue un caso real y fue un caso de una tesis de magíster. Así es que esta tesis tuvo bastante dato muy, digamos, certero y recogido en tiempo real con clientes reales. Por eso me gusta contarlo. Entonces, fíjense los objetivos que nos planteamos. Primero, entender el mercado nacional e internacional de las exportaciones, es decir, había que partir desde cero, es decir, ¿cómo es este mercado donde yo ya tengo esta empresa, ¿cierto?, operando muchos años, pero nunca nos habíamos preguntado, ok, ¿cómo funciona este mercado? ¿Cuáles son los segmentos de clientes? Y entonces, en esta parte de análisis del mercado hay mucho dato, ¿cierto? Uno va, recopila información internacional de estudios, va pro Chile, se analizan muchas tendencias en estos sitios de estadística, y de alguna manera uno se arma una idea basada en datos
de cómo opera este mercado, cuáles son los órdenes de magnitud, cuáles son la facturación anual promedio de estas empresas, cuál es la facturación total, cuál es el aporte al PIB del país, de la industria de exportación de productos del mar. Entonces uno empieza a mirar lo macro, grandes números, y después empieza a desmenuzar esos grandes números hasta llegar a esta empresa que representa un 0,00, no sé cuánto, de el total que mueve el país en términos de exportaciones de estos productos. Se fijan que todo lo que estoy diciendo hasta ahora no tiene nada que ver con informática, nada que ver con tecnología. Estamos entendiendo en esta etapa cómo se comporta el mercado, es decir, un análisis del mercado. Luego, lo que se hizo fue hacer una evaluación de todos los procesos de la cadena de valor de la compañía. Y para eso lo que uno ocupa normalmente son herramientas del mundo de los negocios, como cadena de valor, modelo de negocios, FODA, ese tipo de herramientas, ¿no? Del mundo de la ingeniería industrial o del mundo de los negocios. Y estos procesos se empiezan a desmenuzar uno a uno y se empieza a mirar en detalle cómo está cada uno de estos procesos de negocio en la cadena de valor de la compañía. Algo importante es que acá también se mira la competencia, ¿no? Cuando hablé del análisis del mercado, uno considera tres componentes. Considera competencia nacional e internacional, considera cliente y considera producto. Esas tres cosas son las que se estudian en la primera parte. Luego de hacer esta evaluación de la cadena de valor, uno empieza a mirar cuál de estos procesos podrían ser críticos para solucionar. Pero Estamos en línea, ¿no? Sí, parece que sí. Se nos cayó Andrea. Sí. Deme un segundo para contactarla. Sí, tuve un pequeño problema con el internet. Ahí llegó. fui yo, ¿no? Me caí. Sí, ahora sí. Sí. Volví. Ok. Disculpen por eso. Bueno, estaba conversando de la investigación de mercado para poder determinar aquellos problemas que sean críticos a solucionar. Entonces acá viene la mirada hacia el cliente. ¿Cómo logro determinar cuáles son los procesos críticos a solucionar? Más que identificarlos internamente, les preguntamos a los clientes. Es decir, si tengo un negocio B2C, Business to Consumer final, entonces haré encuestas masivas para entender, y ahí empiezan los estudios de mercado, ¿cierto? Encuestas en donde se le consulta a una cantidad de personas dentro del segmento objetivo, se calcula el tamaño mínimo muestral para que esa encuesta sea estadísticamente significativa y se genera la encuesta y se aplica. Se obtienen los resultados, se procesan, se analizan.
Pero cuando uno tiene un negocio B2B, es decir, business to business, y en este caso ese era el caso, entonces yo no puedo hacer encuestas. De hecho, las veces que si ustedes intentan hacer una encuesta a sus clientes, a los clientes en negocios B2B, es probable que tengan malos resultados, porque para poder obtener resultados de una encuesta B2B hay que estar llamando, por favor, me puedes contestar la encuesta. Lo que mejor funciona en esos casos B2B es hacer entrevistas semiestructuradas, en donde uno entrevista a una cantidad de clientes que están ojalá representativos. En este caso se deben haber entrevistado unos 5 clientes, y en inglés, porque estos eran clientes de, ¿cierto?, América del Norte y Asia. Entonces había que hacer todo en inglés. Se redactan muy bien las preguntas que se van a hacer, que son preguntas como enfocadas a lo que uno quiere obtener, pero lo suficientemente abiertas para que el cliente pueda explayarse en lo que ellos creen, y además puedan saltar otros temas que puedan ser relevantes y que nosotros no habíamos visto. Entonces, se realiza una entrevistas. Y este proceso es demoroso, porque lograr entrevistar a 4 o 5 clientes que sean de otros países puede tomar un par de meses de coordinación, y lograr generar esas instancias. A veces los clientes permiten que uno grabe cuando se hace a distancia, a veces no. Y luego de eso, esos resultados se analizan muy detalladamente, y de ahí, desde la mirada del cliente, se hace el cruce de los procesos con lo que se escuchó del cliente. Y de ahí entonces uno dice, ok, son los procesos donde deberíamos intervenir. Y luego que uno entiende dónde debería intervenir, recién ahí uno evalúa las innovaciones y tecnologías del mercado. Y ahí es donde uno empieza a mirar qué es lo que hay tecnológicamente hablando. Algunos le llaman vigilancia tecnológica el proceso de estar permanentemente revisando cómo evolucionan las tecnologías y cuál es su nivel de madurez. Y por ahí hay un instrumento súper interesante que ocupamos bastante cuando hay que hacer prospección tecnológica, que son las curvas de Gartner. Se las puedo escribir después, que en definitiva son curvas que aparecen cada tantos años de esta consultora, ¿cierto?, grande, internacional, que evalúa año a año cómo ha sido la transición, la evolución de las tecnologías emergentes. Hasta desde que son unas tecnologías así como súper irreales, futuristas, hasta que llegan a un nivel de madurez donde casi que pasan a ser commodities. Entonces, esas curvas por cada tecnología están súper estudiadas a nivel, por esta consultora, y se ocupan bastante para aquellas personas que, o pueden ser de utilidad para aquellas personas que tienen que estar viendo nuevas tecnologías. Por ejemplo, los gerentes de TI de empresas medianas. Puede ser muy interesante. Y luego que, entonces, tenemos una lista corta de estos procesos con un match de innovaciones y tecnología, entonces puedo definir el plan, puedo definir la implementación, obviamente sujeta a evaluación operacional, organizacional, comercial, económica y financiera. Es decir, si se fijan, acá hay un plan, acá recién viene el plan, y esto es muy parecido a un plan de negocio, ¿ya? Un plan de negocio como entendido desde el mundo de la ingeniería civil industrial, que en definitiva es este documento, porque un plan de negocio es un documento que permite evaluar la factibilidad de un negocio, ¿ya? De un modelo de negocio. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista operacional, organizacional, comercial, económico y financiero, ¿no? Por lo tanto, el lograr un plan de transformación digital no es muy distinto a hacer un plan de negocio. A eso quería llegar. Es decir, un plan de negocio considerando una fuerte componente tecnológica, ¿ya?
que hace que los procesos se puedan rediseñar. Aquí está como cuando hicimos el levantamiento de cada uno de los procesos operacionales de esta empresa de exportación de productos. En particular, nos enfocamos en el erizo, ¿ya? Porque el erizo tiene un alto margen, entonces era como un producto súper interesante de abordar. Y entonces tuvimos que definir paso a paso todo el flujo operacional, es decir, cómo hace en cada paso la empresa lo que hace. Y luego de esto, fíjense, no sé si se ve mucho, pero lo puedo explicar. Lo que se hizo fue preguntarles a los clientes, como les decía, cómo veían ellos la incorporación de ciertas tecnologías, pero esa incorporación de tecnología con algún fin. Entonces, por ejemplo, se les preguntó, el lavado del erizo con ozono en vez de cloro. ¿Qué tanta importancia les daba el cliente a ese cambio tecnológico? Ojo que cuando hablamos de tecnología no hablamos solamente de la parte de software, ¿no? Estamos hablando de tecnología hardware, software, comunicaciones, como un todo. Por eso es que acá hablamos del lavado del erizo con tecnología basada en ozono. Acá hablamos de asegurar la trazabilidad de origen, el origen del producto con tecnología de blockchain. Y fíjense que esto fue una sorpresa porque no pensábamos que podía ser tan importante para los clientes. Para el cliente japonés, en particular, es muy importante saber de dónde salió ese erizo y estar seguro que le den la seguridad que es de ese origen y no de otro. Y luego aparecieron cosas como una plataforma de compra en línea, y además la trazabilidad o seguimiento de esa compra, y apareció también que la incorporación de una máquina de rayos X en la línea productiva, de manera de que pudieran ser mejor identificados aquellos erizos que no cumplían la calidad visual, digamos, para ser exportados a Japón. Bueno, tecnologías fueron las que finalmente se adoptaron para este plan y se hizo un plan de trabajo acá. Esto está simplificado, pero en definitiva lo que quiero mostrarles es que se llega a un plan, después de todo lo anterior se llega a un plan, y este plan tiene fechas estimadas, tiene responsables. Acá se decidió también implementar un ERP y hacer algunas, digamos, instalación de la máquina de rayos X, qué sé yo. Y luego de este plan se valoriza, ¿cierto? Y se valoriza a través de herramientas como un flujo de caja, en donde se evalúa al fin y al cabo los indicadores de un proyecto, como de cualquier proyecto, es decir, lo que uno espera en la evaluación financiera es obtener un BAN, una TIR y un payback, que son como aquellos 3 indicadores con los que uno puede tomar ciertas decisiones para saber si este proyecto de plan de transformación digital flota o no flota. Y ahí entonces se termina este trabajo de tesis que hizo, en este caso, un estudiante. Eso es con respecto al primer caso. Y ahora voy a contar un segundo caso que es súper distinto. Y con eso espero después sus preguntas, ¿ya? No sé cómo estoy con el tiempo, Jonathan o Yerko. Estamos bien todavía. Las charlas duran 40 minutos hasta unos 50 minutos. Estamos más o menos justos, porque partí un poquitito más tarde. Ya, gracias. Bueno, y este otro caso de transformación digital le voy a llamar transformación digital forzada. Así, no lo puse en el título, pero lo pensé, porque fíjense que este caso me toca muy de cerca, porque además mi empresa está en el mundo de las EdTech, tecnologías para la educación. Por lo tanto, lo viví como proveedor muy de cerca. Entonces, sí, miren, fíjense que esta es una historia muy divertida, porque, bueno, pasó el estallido social, 2019, ¿cierto? Y resulta que las OTEC,
organismos técnicos de capacitación, que en Chile son los organismos que pueden ejecutar capacitaciones para empresas, ¿cierto? Haciendo uso de la franquicia tributaria del 1%, ¿cierto? Son ellas, son las OTEC. Pero resulta que en Chile normalmente hay como entre 2.000 y 5.000 OTEC. No sé cuántas son ahora, pero son miles. Ese es el orden de magnitud. Y hay OTECs de como en todo, ¿cierto? Hay OTECs muy pequeñas, de una persona, hay OTECs de 2 personas, hay OTECs un poquito más grandes, hay OTECs asociadas a instituciones educativas, es decir, cada universidad tiene su OTEC, cada centro de formación técnica, cada instituto profesional probablemente tenga su OTEC. Hay muchas fundaciones que tienen una OTEC además. Y las OTEC, para los que no saben, tienen el rubro de capacitación. De hecho, cualquier empresa que quiera poner en servicio de impuestos internos, quiero hacer una factura en el rubro de capacitación, tiene que ser OTEC primero, no puede hacerlo sin ser OTEC. Y para ser OTEC tiene que estar acreditada por una norma, ¿cierto? Una norma chilena, y además tiene que estar validada por CENSE. Por lo tanto, ser OTEC requiere una preparación como de un año para otro, ¿ya? No es llegar y ser OTEC porque los procesos de acreditación para lograr tener un código de OTEC son lentos y bueno, así más o menos funciona. Entonces, y hay OTEC grandes, ¿no? Aparte de las OTEC de la universidad, hay OTEC que son grandes, que tienen varias decenas de trabajadores en sus filas. Y de alguna manera, desde el 2018, más o menos, enero, yo venía trabajando, como les decía, yo tuve 2 hijas, entonces me tuve que dedicar a ser un poco una profesional que adaptó su vida profesional a ser mamá, porque en definitiva no podía trabajar tiempo completo. Eso por lo menos en mi caso no era posible porque quería estar con mis hijas. Entonces tuve que empezar a ver, ya, ¿cómo hago para poder trabajar, pero también estar con mis hijas? Entonces empecé a hacer clases, como les contaba, y por ahí por el 2018 dije, oye, yo sé de educación, sé de negocios un poco, y sé de tecnología, entonces voy a, no sé si les suena como plataformas, LMS, Moodle. Entonces empecé a meterme en el mundo de las tecnologías para la educación. Además me pasaba, y me pasó en la Diego Portales, en Ingeniería Informática, que yo iba a hacer una clase y aparecieron los celulares en algún momento y los estudiantes ya no me tomaban atención a la clase. Entonces yo digo, ¿cómo hago que estos estudiantes interactúen con mi clase? Porque ya yo no soy suficiente para llamar la atención, digamos, de ellos naturalmente. Entonces empezamos a hacer proyectos así como cliqueras virtuales desde el celular, pero estoy hablando como hace hartos años, o sea, entonces yo les decía, por favor, instalen esta app en su celular, que se llama Socrative, por ejemplo, y le ponía preguntas en el proyector de selección múltiple, y les pedía que contesten desde el celular como una cliquera, y ellos entonces interactuaban y aparecía automáticamente el gráfico, el histograma con las respuestas en la pizarra y todo. Oh, profe, qué tecnológica, qué sé yo. Entonces, así partió mi interés por el mundo de las tecnologías para la educación. Partió por una necesidad de que los estudiantes interactuaran a través de su celular, porque si no estaban todo el rato viendo su celular. Y después de eso, entonces, empecé a hacer algunos proyectos como producción de cursos de e-learning para algunas empresas que me pedían, pero muy esporádicamente, porque era como un servicio muy específico que todavía era como del futuro, cómo es esto de la educación online, armar cursos de e-learning con estándares, videos tutoriales, era como mirado hacia el futuro. Y resulta que en marzo del 2020, el 16 de marzo, bueno, ustedes saben, nos envían a todos a cuarentena, fueron 6 meses, ¿no? Y por ahí como por el 16 de abril, es decir, un mes más, yo empiezo a recibir bastantes llamadas, email y preguntas, mucha pregunta, ¿ya? Principalmente de OTECs. ¿Qué había pasado? Había pasado que las OTEC tenían
en marzo del 2020 programas educativos comprometidos de manera presencial y no iban a poder ejecutarlos. La incertidumbre era muy alta de si ese año se iba a poder hacer algo o no. Y encontré esta noticia del Diario Financiero que me pareció interesante, porque imagínense que en 2019, y esto lo escribió el director de Sense, de la época, la entidad solo tenía como 4 programas sociales de perfeccionamiento, digamos, comprometidos. Pero fue un antes y un después, porque el 2020 los que tenían programas de capacitación presencial comprometidos no tenían ninguna seguridad que iban a poder impartirlos. Si no lo podían impartir, no podían liquidar. Liquidar significa en el mundo de la OTEC, significa cobrarle a Sense. En definitiva, las OTEC le cobran a Sense por las capacitaciones que ellas hacen a las empresas. Y Sense les paga a las OTEC, ¿cierto? De alguna manera de este 1% de la franquicia tributaria. Y entonces hubo de todo, hubo un grupo de OTECs que como que negaron esto, que no puede ser, no va a pasar, voy a esperar, esto va a ser distinto, ya voy a poder ejecutar, voy a esperar, y bueno, pasó que esperaron algunas y quebraron en el camino, porque ese año prácticamente no hubieron capacitaciones presenciales, todo un año. Entonces, hubo otro sector de OTECs que son las más grandes quizás, que tenían personas tecnológicas, digamos, o con competencia digital más avanzada en su organización, que ellas mismas fueron las que pudieron montar plataformas LMS. LMS significa Learning Management System, para poder llevar los programas presenciales al formato virtual. Incluso el usar Zoom, algo que para hoy día nosotros es tan común, en ese momento era una competencia, el usar Zoom, el lograr que un seminario, digamos como el de ahora, una charla, funcionara, era una competencia que no estaba instalada ya en ninguna parte. Acuérdense que Zoom empezó a hacer furor ese año, y así habían otras, también Meet, qué sé yo. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Que esta mirada de que esta transformación de la educación a formato virtual iba a suceder a 5, 7 o incluso 10 años, se aceleró, al menos en el mundo de las OTEC, y sucedió en 7, 8 meses. O sea, sucedió ese año. Entonces, las OTEC más pequeñas, algunas de ellas buscaron algún informático que les ayudara a entender cómo hacer esto en el mundo virtual, porque además, fíjense que para poder ejecutar un curso con franquicia tributaria, hay un libro de asistencia que en el mundo real, físico, presencial, se firmaba con huellero, ¿ya? Y eso funcionaba bien, pero en el mundo virtual ya no estaba el huellero, ¿no es cierto? Cada persona en su casa no tenía huellero. Entonces, lo que se hacía es que se integraban los sistemas. El sistema de la OTEC, el Moodle de la OTEC o el LMS que tengan, se integra con los servidores de Sense y empieza a enviarle la información de cada ingreso de estudiante, desde qué hora, a qué hora se conectó, qué recursos educativos visualizó, y el nivel de detalle puede ser bastante grande. Y esa integración informática pasó a ser clave, pasó a ser crítico para las OTEC, porque sin esa integración no podían operar cursos e-learning, porque Sense, si es que no tenía esa integración, no podía validar que un estudiante de un root, con un root asociado a un código de curso que estaba asociado a esa OTEC, había ingresado durante las fechas permitidas a ver los recursos educativos. Entonces, nosotros, por suerte, teníamos la solución de la integración, entonces nos fue bien, digamos, ese año. Para nosotros fue una gran oportunidad como empresa, y para las OTEC fue una gran oportunidad para algunas también, porque se fueron transformando a la digital. Con la integración Sense,
Además, tuvieron que incorporar vitrinas de cursos, estilo Udemy, o bueno, Khan Academy, hay un montón, ¿cierto?, de este tipo de plataformas, y las OTEC tuvieron que empezar a decir, bueno, yo tengo toda esta cantidad de cursos que los dictaba presencial, ¿cómo los llevo a esta vitrina online y que después se puedan ejecutar en modalidad e-learning? Además, los profesores. Sucedió una transformación interesante en los docentes de las OTEC y en los docentes de colegios, universidades en general, pues las competencias digitales de los que no las poseían tuvieron que empezar a actualizarse. Y ahí apareció un mundo de oportunidades para los docentes en aprender nuevas herramientas de edición de video, de edición de audio, de generación de presentaciones interactivas, estilo clases interactivas con herramientas como esta Mentimeter u otras herramientas que permiten hacer un poco más amenas sus clases. Entonces, como les quería contar de esto, que en definitiva yo creo que esa fue una transformación digital de una industria completa, de un sector completo en todo el mundo, pero en Chile en particular, en las OTEC yo lo viví muy de cerca, en donde fue forzado y fue acelerado. Aquí lo que pasó es que la pendiente fue muy elevada del cambio. El cambio sucedió muy rápido. Y bueno, y hoy en día lo que uno ve mirando ya cómo sucedió este proceso es que las OTEC más grandes probablemente subsistieron y todas, de alguna manera u otra, tienen las competencias digitales de algún experto, o dentro de la empresa o fuera de la empresa, subcontratado como asesoría, como freelance, pero de alguna manera hoy día una OTEC no puede ser OTEC si es que no tiene esta componente digital internalizada, puesto porque si no la tiene, no puede ejecutar estos cursos en una modalidad e-learning, que hoy en día es una de las grandes modalidades de educación que quedó y llegó para quedarse. Eso les quería contar desde mi experiencia y mi trayectoria, digamos. Y para los que quieren saber más, les dejo aquí este libro que es súper interesante y está bien actualizado de transformación digital. Y también este autor tiene en YouTube, tiene podcast y videos bien interesantes sobre, y bien sensato, digamos, razonable lo que está sucediendo hoy en día, para los que quieren saber más. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Súper interesante el tema. Vamos a empezar con algunas preguntas que dejaron en el chat. Por ejemplo, Rosa San Martín, perdón, menciona que le pareció muy interesante el tema de los egos, que existen muchas organizaciones que consideran una virtud líderes con rasgos muy narcisistas. Ignoran que esto es perjudicial para las metas de las empresas, dado que naturalmente estos líderes dividen y destruyen el trabajo colaborativo. ¿Qué opinas tú respecto a este comentario, Andrea? Sí, mira, justo hablaba ayer con una muy cercana amiga que es gerente de recursos humanos en una tienda de retail grande. Y comentábamos el tema. A raíz de esta charla también aproveché de entender cuál era la mirada de una gran corporación que tiene miles de trabajadores. Y ella me decía que en su organización, no puedo dar el nombre, ¿no? Pero lo que ella veía es que las áreas técnicas tecnológicas tenían mucho este ego, ¿no? Este ego de yo quiero lucir a mi área, por lo tanto, y mi área de informático, tecnología, principalmente va a servir a las áreas comerciales o de venta y de marketing, dejando de lado un poco las áreas de servicio, de apoyo, ¿no? Entonces, ella me decía que, en definitiva, lo más complicado era que sus mismos pares, que son otros gerentes, no lograban entender que en realidad tenían que trabajar en equipo, entre ellos, más que cada uno velando por su brillo propio, sino que había que lograr esto. Y eso, de alguna manera, tiene que ver mucho con las habilidades blandas, ¿no? Y esas habilidades blandas, cuando uno estudia una carrera muy, no sé, tecnológica o muy técnica, de repente nos faltan esas habilidades. O sea,
Y eso se va aprendiendo un poco. A mí me sirvió bastante hacer un programa de coaching, por ejemplo, ontológico, para entender este otro lado y complementar mi perfil. Pero bueno, ahí cada persona puede verlo en su caso particular. Eso es lo que te puedo contar. Súper. Rod Arce dice que cómo se puede validar tempranamente la solución de transformación digital para tomar la decisión de implementación, claramente. Si se decide realizar, ¿cómo es el proceso de realización? Bueno, acá no hay como la solución de transformación digital, es un proceso completo que involucra probablemente este plan que tiene varias implementaciones, ¿no? No solamente una. Pero para validar, hay varias maneras. Yo lo que he visto, por ejemplo, una manera es como actuar estilo startup. Las startups tienen esta facilidad. Bueno, las startups normalmente nacen como empresas digitales, con gente como que está muy ávida al cambio y a hacerse y rehacerse y reestructurarse cada vez que sea necesario. Y ellos ocupan estos modelos como de MVP, es decir, productos mínimos viables, en donde haces un piloto acotado y lo pruebas. Y bueno, y pueden ser tantas tecnologías distintas, ¿no? A mí me hace sentido eso, hacer unos MVP también. Hay otra cosa súper interesante que se puede hacer. Las empresas normalmente tenemos clientes muy de confianza, hay clientes que son muy cercanos, que incluso pasan a ser como aliados de tu empresa más que clientes. Otra opción es validar esto, los MVP, con clientes reales de tu confianza y obtener feedback real de cómo se implementaría y cómo operaría esa solución con un cliente real. Perfecto. Bueno, el resto de los comentarios te dan las gracias naturalmente por la presentación, la encontraron muy interesante. Varios han preguntado si que les puede escribir por el chat el nombre del libro, que les interesó bastante. Ah, perfecto, ya sí. Andrea Villarreal, muchas gracias por la presentación. Ella está justamente en un proceso de transformación, así que le pareció bastante buena la charla. Rodrigo Salazar, ahí Sandra está contigo la información del magíster. Alberto Valenzuela dice que existen señales que te indiquen que es necesaria una transformación digital. Lo preguntan. Estoy mandando el ¿Cuáles son libro. las señales? Ahí está el libro, para que lo puedan buscar. Ya. Mira, súper interesante la pregunta, porque probablemente va a depender, la respuesta es como general, depende, pero depende de la industria, depende del sector, depende del negocio. Pero sí, yo lo que vi, dado esta evolución de lo que sucedió con la pandemia, hay señales claras como lo que le pasó a la OTEC de no poder ejecutar su negocio. O sea, cuando te ves impedido, directamente impedido de que tu modelo de negocios pueda operar, ¿no? Otras señales que yo he visualizado, por ejemplo, en mi sector, que es como de empresas, consultoras, quizás, consultorías informáticas, desarrollo de sistemas, he visto en algunos clientes, he visto que ellos han detectado señales como, por ejemplo, me paso más de 4 semanas al año recolectando datos para poder hacer este informe. Y les voy a dar un ejemplo súper bueno, que se me había olvidado. El cálculo de la huella de carbono. Hoy día hay un programa gubernamental que se llama Huella Chile, que lo que hace es solicitar a las organizaciones que reporten la huella de carbono organizacional que han emitido en un año calendario. Es decir, todas las organizaciones, por más pequeñas que seamos, estamos llamadas, digamos, medioambientalmente a calcular nuestra huella de carbono. Y eso significa calcular
cuánto combustible utilizan los empleados de la empresa para llegar al trabajo, si van a pie, si van usan transporte público, cuánta agua yo consumo como empresa, cuántos metros cúbicos, cómo gestiono mis desechos, cuántos metros cúbicos de basura, cuánta electricidad, cuánto papel, es decir, se cuantifica cuál es la huella de carbono en CO2, en toneladas de CO2 equivalente una organización emite por año. Y resulta que nosotros tenemos un cliente que es una consultora que les presta este servicio a las organizaciones. Es decir, ellos calculan la huella para organizaciones, porque cada organización no necesariamente tiene una persona que sepa de cómo se hace el cálculo de la huella, porque tiene que recolectar todas las facturas del año, identificar cuántos metros cúbicos de basura por mes. O sea, realmente es una recolección de datos bastante impresionante en la cantidad y el detalle. No te puedes equivocar porque si te equivocas tu huella se calcula mal. Entonces, y este cliente, que es la consultora que recolecta los datos de los clientes y hace el cálculo de la huella para poder reportarla a este organismo gubernamental, nos decía, me demoro 4 semanas y no solo yo, tengo como a 2 personas más trabajando un mes entero para poder pasar de cada factura de que me entrega mi cliente, pasar los datos a UNEC y después consolidar y calcular cuánto realmente emite esa organización. Esa fue una señal súper clara, porque cuando tú ves que hay procesos que te están tomando mucho tiempo de manera rutinaria, entonces significa que necesitas una digitalización, al menos de ese proceso. Esa puede ser una señal súper clara. Tengo otro amigo que es gerente de una distribuidora, una importadora y distribuidora de artículos de accesorios para mascotas e insumos como para médicos, para salud. Y él me dijo una vez, y me quedó grabado, me dijo, Andrea, si una tarea te demora más de 4 horas, digitalízala. Bueno, este es un extremo, ¿no? Ahí está una señal súper potente, la cantidad de dedicación a ciertas tareas. No sé si sirve la respuesta. Sí, está. No, va justamente con un comentario que nos dejó Ricardo Hernández, que justamente habla de que es importante medir la madurez tecnológica de una institución o empresa. Entonces, como que va justamente en relación a lo que tú estás mencionando. Hay una pregunta de Javier Calderón, en donde pregunta si usa algún método de gestión del cambio a las personas para acelerar la transformación, métodos como ADKAR, Kotter, etc. La verdad es que no todavía. Yo en particular, esa parte, yo no soy especialista en gestión del cambio, ¿ya? No soy especialista en eso. Sí, lo que puedo decir, y le agradecería si nos deja los datos ahí para aprender de eso, pero lo que puedo decir es que he visto que las organizaciones cuando tienen proyectos como trabados por alguna razón, suelen contratar consultores en transformar metodologías tradicionales de gestión de proyectos basadas, por ejemplo, en PMBOK, a metodologías mucho más ágiles de gestión de proyectos. Por ejemplo, Scrum, aplicado no solo a proyectos tecnológicos, a todos los tipos de proyectos, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo he visto, que utilizan consultores especialistas en Agile, como le dicen, para destrabar o apurar y cuidar este cambio organizacional, pero desde la gestión ágil de proyectos. Eso es lo que puedo comentar. Perfecto, ya como, creo que ya estamos en la hora, así que no sé si Jonathan quiere hacer alguna pregunta como la final o lo bajamos hasta acá, porque creo que ya estamos justo en la hora. Yo siempre tengo preguntas para la Andrea, pero ya ha durado mucho la charla. Mejor dejémoslo para la siguiente, si es que hacemos un siguiente ciclo. O bueno, para los que se matriculen vamos a poder hacer más preguntas. Exactamente.
Ya, pues, entonces lo dejamos hasta acá. Agradecemos a todos los asistentes por la presentación y a Andrea también por la presentación. Súper interesante, bastantes preguntas y hay muchas felicitaciones para ti de parte de los asistentes por la presentación. Muchas gracias. Así que Muchas nos gracias. dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos y feliz de formar parte del cuerpo académico del Magíster en Negocios Digitales. Creo que es el futuro. Así es. Ya, muchas O el gracias a todos presente. por presente. Sí, ya Muchas más gracias. presente. 2019 hubiese sido futuro, pero ya llegó. Muchas gracias a todos entonces. Nos vemos en la siguiente charla.